Bien, vamos a continuar entonces con la serie de Hebreos. Y hoy comenzamos con el capítulo 2. Con el capítulo 2. Y vamos a orar nuevamente para que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias te damos nuevamente, como te decíamos recién, por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, alrededor de tu palabra, Dios. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar abriendo nuestro entendimiento para poder comprender mejor tu palabra y admirarnos de tu Hijo Jesús, Señor, de su obra maravillosa que ha hecho por nosotros en la cruz. Que sea tu Espíritu Santo con tu poder, Señor, que levante muertos en el día de hoy y dé vida a aquellos que no la tienen. Señor, vivifica a través de tu palabra a esta iglesia, Señor, para que podamos exaltarte y honrarte y ser luz en toda la semana. Gracias, bendito Dios, porque tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Tú formaste esta iglesia y la iglesia, Señor, es tuya. Por eso te la dejamos a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este sermón se llama Una advertencia a tener siempre presente. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en los versos que vamos a leer hoy de Hebreos 2? El autor estuvo sosteniendo anteriormente, como habíamos visto, la superioridad del Hijo que tiene por encima de primero de los profetas, porque Él es la palabra final quien reveló al Padre en su plenitud y la obra de salvación. Después comienza el autor a mostrar que ese es el Hijo, quien es superior a los ángeles. Él fue coronado, Él está sentado a la diestra del Padre. Después dice que Él fundó. ¿Recuerdan? Él fundó la tierra y todas las cosas que en ellas hay. También habíamos visto que Él es inmutable. En cambio, los ángeles son criaturas creadas por Él, mensajeros de Dios y servidores del Señor, y también servidores de aquellos que fueron receptores de la gracia divina de Dios. Ahora lo que va a hacer el autor, lo que va a comenzar a desarrollar, son 3 puntos fundamentales. Eso es lo que va a hacer. Que se desprenden obviamente de lo dicho anteriormente. Pero ahora lo que hace este autor va a englobar estos 3 principios con una advertencia para hacer que su audiencia preste mayor atención. Y estos 3 elementos que vamos a estar viendo, obviamente no lo vamos a estar viendo los 3 en el día de hoy, sino vamos a ver uno, son los siguientes, porque el pasaje que nos toca es Hebreos 2, del 1 al 14. El primer punto que él va a desarrollar va a ser el mensaje del Hijo, y lo van a poder ver en el versículo 1 al 4. En segundo lugar, la autoridad del Hijo, el versículo 5 al 9. Y por último, el Hijo como el Redentor del hombre, versículo 10 al 14. Así va a ser englobada esta advertencia que el mismo autor ahora vamos a estar leyendo. Entonces vayamos ahí a Hebreos 2, versículo 1 al 4. Dice, por tanto, o como dice la NBI, por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Notemos algunas cosas que podemos ver acá en el versículo 1. Pero antes, el autor comienza diciendo, por tanto, o por eso.
¿Por eso qué? ¿Por eso qué? Por lo que venía diciendo anteriormente en el capítulo 1. Él había hecho un retrato perfecto, como decíamos recién, un retrato perfecto del Hijo, quien es superior a los ángeles, que es el Hijo. Que es el Hijo, el único Hijo, el primogénito, el sustentador, el Señor, el que no cambia, el heredero, el justo, el Salvador. Por eso, dice el autor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hay dos versiones que me gustaría leer de este versículo que se acercan más al sentido original. La Biblia de las Américas dice lo siguiente: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. La nueva versión en inglés dice, no es porque sepa inglés, sino porque lo leí de un comentario, obviamente, ¿no? Dice, es así entonces que estamos obligados a escuchar con mucha mayor atención lo que se nos ha dicho. Notemos lo que el autor está haciendo acá. El autor se está incluyendo en esta advertencia. Él no está ajeno a esta advertencia. Él se hace parte de esta advertencia. Él dice, estamos obligados, debemos prestar mucha más atención. El autor se pone en primera persona acá, juntamente con la iglesia. Pero toda esta frase, debemos prestar mucha mayor atención, nos indica que debe sustentarse en el tiempo. Esto es, cada día debemos pensar, meditar, traer a la memoria todo aquello que habían oído. Eso es lo que le está diciendo el autor a esta audiencia. Cada día deben traer a la memoria todas aquellas cosas que habían oído. Ahora, ¿a qué debían prestar atención? ¿Qué es lo que habían escuchado estos hombres y mujeres de esta congregación? Todo acerca del Hijo, de su persona, de su obra. Todo eso. Y esto aplica obviamente para nosotros hoy. Nosotros no es algo que escuchamos una vez y después lo recordamos cuando tenemos algún problema. No, la idea es traigan intencionalmente a nuestra mente y recuerden cada día el Evangelio. Cada día el Evangelio. Esto es lo que el autor le está enseñando. Pero obviamente quizá para nosotros no nos suene sencillo esta frase, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Pero esta audiencia que era judía, sí, esta frase tenía sentido. Porque los llevaba el autor, por ejemplo, a Deuteronomio 6. Vayan ahí a Deuteronomio 6, versículo 1 en adelante. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, dice el Señor, oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Para un judío la palabra oír o oye no es simplemente escuchar, sino que es prestar suma atención y actuar en consecuencia. Eso es lo que significa oír cuando el Señor le dice, oye, presten atención y actúen en consecuencia. Es muy fácil, obviamente, escuchar. Siempre estamos escuchando.
Por ejemplo, nosotros podemos estar escuchando como hoy un sermón, pero a su vez estamos escuchando a nuestro hijo que nos habla, o estamos escuchando a nuestro cónyuge, o estamos escuchando los ruidos que hay en el ambiente, etc. Por eso nos queda menos del 50% de lo que hemos escuchado del sermón. Pero acá en esta advertencia, lo que el Señor le dice es más que un simple escuchar. El Señor le dijo al pueblo de Israel: oye Israel, presta mucha atención Israel. Y eso es lo que el autor les hace notar, aún incluyéndose él mismo, como decíamos anteriormente. Estas palabras debemos, atendamos, en especial son para aquellos que han sido receptores, como habíamos dicho, de la gracia divina, aquellos que han creído en el Evangelio y respondido positivamente. Ellos deben traer constantemente a la memoria de una manera intencional quién es el Hijo, qué hizo y qué logró en virtud de su obra. Eso es lo que le está diciendo el autor de Hebreos y lo que obviamente nos toca a nosotros hacer. Ahora, ¿para qué debían ser intencionales trayendo a la memoria estas cosas que habían oído? Nos dice el autor: no sea que nos deslicemos. Otras versiones dice: no sea que nos desviemos, o no sea que perdamos el rumbo, o para que no estemos a la deriva. De la misma manera como el Señor le dijo a Israel: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obras para que te vaya bien. Ahora el autor lo que hace es lo pone de una manera negativa, para que no nos desviemos. Para que no nos desviemos. El descuidar el Evangelio, la persona, la obra de Jesús, lo que hemos oído, nos hace perder el rumbo. Nos hace perder el rumbo y comenzamos a caer y en centrarnos en nosotros mismos. O bien lo que comenzamos a hacer es colocar nuestra mirada en personas. O bien, como esta audiencia tenía, o en seres celestiales. Y lo van a colocar o los colocamos en una posición que solo a Jesús le pertenece. Por eso el autor les dice y les da esta advertencia y por ende nos advierte a nosotros también que nosotros debemos tener presente siempre, constantemente, debemos mantener siempre presente el Evangelio, el Evangelio. Pero el autor no solo se queda con lo que venía diciendo anteriormente, sino él comienza a explayarse aún más en los versos subsiguientes, haciendo una serie de contrastes. Vayan ahí al versículo 2 de Hebreos 2. Dice, versículo 2 y versículo 3, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta frase que dice acá el autor, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, hace referencia a la ley. Hace referencia a la ley. Y la participación de los ángeles a dar esa ley, se está citando la bendición de Moisés, ahí en Deuteronomio 33, versículo 1. Fíjense Deuteronomio 33, versículo 1 y 3. Versículo 1 y 2. Dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Versículo 2 dice: dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, otras versiones dice ángeles, con la ley de fuego en su mano derecha. También esta proclamación la podemos ver, vayan a Hechos 7, versículo 52.
Esto mismo que hizo el autor de Hebreos lo dice Esteban antes de su martirio. Fíjense ahí entonces versículo 52 de Hechos 7, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La versión textual dice que recibisteis la ley por medio de los ángeles. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pero el punto central de esta frase, que les era familiar a esta audiencia, es que si eso fue firme y tuvo consecuencias, y estos hombres y mujeres que leían o escuchaban la carta sabían bien lo que les había acontecido a sus antepasados. Ellos habían recibido la ley, pero no guardaron la ley, desobedecieron la ley, y por ende, ¿qué les pasó? Fueron llevados al exilio. Ahora el autor les hace una comparación. Si aquellos ángeles que le dieron la ley al pueblo de Israel y estos desobedecieron y tuvieron su justa retribución, porque así se les había advertido, ¿cuánto más? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, ¿cómo escaparemos nosotros si vivimos despreocupados, olvidándonos de una salvación tan grande? Eso es lo que el autor le está diciendo. De la misma manera, ¿no? Pero ahora de manera positiva podemos decir, si lo anterior, lo que pasó en el antiguo pacto, ese anuncio que Israel había recibido y debía prestar atención y no olvidar, ¿cuánto más este anuncio? Si aquel anuncio era verdadero y debían prestar atención, ¿cuánto más este anuncio? Ahora, ¿por qué tiene este anuncio un mayor peso? Versículo 3 de Hebreos 2. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En primer lugar, podemos ver acá 4 cosas. En primer lugar, podemos ver que esas palabras que habían oído fueron dichas primeramente por el Señor Jesús, quien es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que anunció las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que le está diciendo el autor. Y esta verdad la podemos ver en los siguientes pasajes. Fíjense ahí, en Mateo 4:23, cómo el Señor Jesús hizo ese anuncio. 4:23 de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y la misma frase, exactamente la misma, no lo vamos a leer porque es igual, lo pueden encontrar en Mateo 9:35. Ahora, ¿qué cosa decía el Señor Jesús con respecto a esta salvación que ellos habían escuchado? ¿Qué cosas decía el Señor? Mateo 18:11, por ejemplo. Fíjense ahí, vamos a leer varios pasajes. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lucas 9:56. Lucas 9:56.
Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vayan ahí a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Capítulo 10 de Juan, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El capítulo 18 de Juan, versículo 37, dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Estas palabras dijo Jesús de él mismo y muchas más también. Como por ejemplo, él vino a dar su vida. Veamos ahí en Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vayamos nuevamente a Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero no solamente eso anunció el Señor, Él también anunció no solo su muerte, sino también su resurrección. Mateo 17, 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El capítulo 20 de Mateo, versículo 19, dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y todo esto se cumplió. Y lo podemos ver en los siguientes versos. Mateo 28, versículo 5. Este es el anuncio del ángel a las mujeres que habían ido al sepulcro. Dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde está puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis y aquí os lo he dicho. Lucas, capítulo 24, es el encuentro de Jesús con sus discípulos. Lucas 24, versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto es lo que le da el peso a esta advertencia. El Hijo ha hablado, el Hijo ha actuado y cumplido todo lo que el Padre le había enviado a hacer.
Ese es el peso que tiene la advertencia del autor de Hebreos. Pero eso no es todo. El autor de Hebreos agrega algo más. En segundo lugar, sus apóstoles confirmaron lo que habían visto y oído. Pero lo interesante es que el Señor Jesús, ya resucitado, cuando estuvo con ellos durante un par de días, 40 días, en el aposento con sus discípulos enseñándole acerca del reino de Dios, ese mandato se lo había dado y ellos respondieron. Mateo 28, 18. En adelante dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y más adelante, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, ellos mismos decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. No podemos, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. También Juan en su primera carta dice algo muy parecido. Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Capítulo 4, versículo 14 de Primera de Juan. Dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y lo mismo hace Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Primera de Corintios 15, 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos hombres fueron testigos de estas cosas y hablaron de todas ellas. Estos hombres lo hicieron así. Pero había alguien detrás de estos hombres. Y es la tercera cosa que el autor de Hebreos coloca acá, que era el Padre, la primera persona de la Trinidad, quien testificó también confirmando todo lo que los apóstoles decían. Dice lo siguiente, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y obviamente el Señor Jesús les había dicho que esto iba a acontecer. Cuando ellos salieran a predicar, estas señales iban a acontecer. Fíjense ahí en Marcos, capítulo 16, versículo 15. Un pasaje a veces mal interpretado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, le dice Jesús a sus apóstoles,
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso es lo que pasó. Todos estos acontecimientos los podemos ver en el libro de los Hechos. Fíjense ahí, Hechos 5, versículo 12. Hechos 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El capítulo 15, versículo 12. 15, 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Capítulo 19, versículo 11. Este pasaje me encanta porque dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios dice exactamente lo mismo, casi en el capítulo 12, versículo 12. Segunda de Corintios 12, 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda potencia por señales, prodigios y milagros. El Señor había testificado y confirmado lo que los apóstoles decían. Dice un autor respecto a Hebreos 2, 4. Dios confirmó la predicación de los apóstoles acerca de Jesús como el Mesías por medio de señales. Por tanto, la exhortación no debe ser ignorada porque su veracidad ha sido confirmada. Pero no se queda ahí el autor, sino hay una cuarta cosa, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que fue dada por el Padre como sello de nuestra salvación, como sello de esta salvación. Y no solamente eso, sino para ayudar al crecimiento de esta iglesia en expansión. Leamos nuevamente Hebreos 2, 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Este repartimiento también fue proclamado por el Señor Jesús. También fue proclamado por el Señor Jesús. Vayan ahí a Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 25 al 27. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio. Este repartimiento del Espíritu Santo se hace según la voluntad de Dios. Fíjense ahí en 1 Corintios. Capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe
por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversidad de clases de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. El autor les había comunicado a su audiencia que debían estar atentos y debían prestar atención a las cosas que habían oído, cosas que anunció primeramente el Señor Jesús. Después fueron confirmadas por los apóstoles y el Padre reafirmó todo lo que ellos decían. El Padre afirmó, confirmó por medio de señales y grandes prodigios que todo lo que estos apóstoles habían dicho era verdad. Y esta audiencia conocía todas estas cosas. Las conocía. Por eso el autor no se explayó como nosotros lo hicimos hoy. El autor simplemente le dijo esas 4 cosas. Nosotros nos explayamos aún más. Pero era necesario hacerlo. ¿Para qué? Para refrescar, o como decíamos al principio, para traer intencionalmente todo lo que nuestro Señor Jesús hizo por su pueblo. Por eso lo hicimos. En conclusión, tengo 2 preguntas para que nosotros podamos pensar. ¿Traes a la memoria intencionalmente cada día la persona y obra de nuestro Señor Salvador, el Señor Jesús? ¿Traes a la memoria intencionalmente cada día la obra de nuestro Señor? ¿Lo haces? ¿Lo hago? En segundo lugar, ¿practicas este ejercicio espiritual? Porque es un ejercicio espiritual traer a la memoria las cosas que hizo el Señor Jesús. ¿Practicas este ejercicio espiritual para no desviar tu mirada en otras cosas que pueden hacerte llevar a perder el rumbo? ¿La practicas diariamente? ¿La practicas? Esto es para poder recordarlo cada día de la semana. Esta es la advertencia que el autor de Hebreos le hace a esta comunidad de creyentes. Esta advertencia tiene 2 objetivos. 2 objetivos. Uno, es para los hijos de Dios, para que se sientan seguros y amados por el Señor. Es una advertencia para que el pueblo de Dios se sienta conformado, porque el Señor Jesús, el Señor Dios, por medio del autor de Hebreos, les está diciendo, presten atención, anden. Es el mismo Señor que nos está diciendo, presten atención, miren, por este camino, nos está marcando el camino para no desviarnos. Es un producto del amor de Dios hacia su pueblo. Nos está indicando y nos está diciendo, por acá vayan. Esta es la senda para no perder el rumbo y no estar cayendo obviamente en vano y sufriendo en vano. Por acá vayan. Es un consuelo para el pueblo de Dios esta advertencia. En segundo lugar, el objetivo de esta advertencia es una advertencia para todos aquellos que todavía no se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en la obra del Señor Jesús. Esta advertencia les recuerda que en el pasado, cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no guardó el pacto de Dios y fueron exiliados, esta advertencia le están diciendo, ¿será verdad esto? Si no oyes y respondes al mensaje del Hijo de Dios. 2 advertencias. Consuelo y destrucción. Algo práctico para nosotros. Traer a la memoria continuamente,
cada día, para no perder el rumbo y nos deslicemos por ahí, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es clara, Señor, y se ha leído muchos versículos. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, que esté aplicando tu palabra en nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que sea tu palabra que esté rompiendo cualquier estructura mental equivocada que nosotros tengamos acerca de tu Hijo y la obra que Él hizo por nosotros. Y solamente confiamos en que tu Espíritu Santo lo puede hacer. Señor, ten misericordia de aquellos que oyen, pero no responden. Señor, solamente tú haz esa obra como has hecho con tus apóstoles, que les abriste el entendimiento para que puedan entender tu palabra. Solamente es una obra sobrenatural que solamente haces tú. Por eso te rogamos que tengas misericordia y que muchos puedan venir al arrepentimiento en fe, apoyándose y abrazando esa obra perfecta de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, te lo suplicamos. Porque en esta semana vamos a comenzar a caminar nuevamente en nuestros quehaceres y nos vamos a involucrar en este mundo. Señor, ayúdanos a recordar tu Evangelio, a recordar lo que tu Hijo hizo, anunció, hizo y cumplió. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser luz y podamos ser efectivos para la obra del ministerio que fuimos llamados. Ayúdanos a recordar esta advertencia, para que nuestros ojos no caigan en mirar a alguien, sino solamente en tu Hijo, Señor. Gracias. Gracias porque no nos has dejado huérfanos, porque el Consolador, el Espíritu Santo, está en nosotros, hablándonos y diciéndonos todas las cosas que has hecho tú, Señor. Bendice esta iglesia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.